Hola, buenos días a todos. Nos encontramos el día de hoy nuevamente en un episodio más de Mundo Maker de El Garage Project Hub. Y el día de hoy tendremos en la clase de robótica avanzado, un episodio más de Arduino para principiantes. La clase pasada habíamos visto un poco de lo que es introducción a Arduino, introducción a lo que es Tinkercad, el simulador virtual que utilizamos la semana pasada. El día de hoy aprenderemos a usar Arduino desde cero con nuestro simulador y pues haremos la clase lo más interactivo posible. Muy bien. Bueno, continuando con la clase pasada, teníamos nuestro simulador Tinkercad, es el que tengo abierto aquí a mi derecha. Recuerden que tienen que pueden accesar con Facebook, pueden accesar con su cuenta de Gmail sin ningún problema. Si ya tienen cuenta de Gmail, no será necesario que abran otra, simplemente usar esa. Bien, el día de hoy, bueno, vamos a mostrar la pantalla de Tinkercad. Y bueno, anteriormente ya había iniciado sesión aquí. Iremos a la sección de circuitos. Yo tengo algunos proyectitos ahí. Les quiero mostrar un ejemplo que me gustó mucho. Lo apliqué con mis alumnos de universidad. Y es básicamente uno de los ejemplos que puedes realizar con Arduino. Y es principalmente mostrar información en una pantalla, como lo tengo aquí a continuación. Vamos a esperar a que cargue lo que es la página de circuitos de Tinkercad. Bien, este circuito utiliza un display o una pantalla LCD. Aquí se ve un poquito mejor. Una pantalla LCD de Arduino. Esta ya viene configurada para poderse utilizar de una manera fácil e intuitiva con nuestro sistema Arduino. Y bueno, esta pantalla se utiliza principalmente para mostrar datos, ya sea información que el Arduino haya recopilado por medio de los sensores o información que nosotros demos como resultado de algún proceso, lo podemos mostrar fácilmente. Y bueno, el programa que ya tenía consistía en un pequeño simulador de temperatura. Como no nos es posible simular una temperatura pues virtualmente, utilizamos un potenciómetro para simular esa temperatura. El objetivo de esta práctica era pues principalmente aprender a utilizar lo que es la pantalla Arduino, la pantalla LCD. Y bueno, el código es relativamente sencillo, pero bueno, esto es un ejemplo para inspirarlos a iniciar con la programación Arduino. Voy a detener la simulación y bueno, primero que nada, vamos a iniciar un proyecto nuevo. Vamos a crear un circuito nuevo. Damos clic en Create New Circuit. Y bueno, vamos a tener el lienzo en blanco. Y ven, primero que nada, en Arduino y en el mundo de la electrónica, pues nosotros tenemos muchos componentes electrónicos. Quizá muchos de ustedes no tienen o no están familiarizados con estos sistemas o con la electrónica, ¿no? Es un tema algo sencillo una vez que lo entiendes, sin embargo, pues puede ser un poquito complicado al inicio. Bueno, primero que nada, vemos que en nuestro Arduino, bueno, en nuestro simulador, encontramos un montón de componentes electrónicos a nuestro lado derecho. Algunos de ellos son sensores, algunos de ellos son componentes pasivos, otros componentes activos, baterías, botones. Y bueno, el día de hoy iniciaremos con una práctica muy sencilla. ¿Cómo funcionan los componentes electrónicos que tenemos aquí? Iniciando por los primeros dos, que casi son estos dos componentes electrónicos que tenemos al inicio, son casi pues lo primordial, ¿no? Lo primero que es casi obligado a aprender a utilizar. Y bueno, conceptos básicos. Estos dos componentes que tengo aquí
Son los primeros que aprenderemos a utilizar el día de hoy. Vamos a verlos de cerca. Ellos dos son, el primero se llama resistencia o resistor, el cual tiene como función impedir el paso de la corriente. Este es principalmente utilizado para controlar cuánta energía pasa a través de nuestros otros componentes electrónicos o a través de un circuito. El siguiente es este pequeño que tengo aquí. Se llama LED o diodo LED. Esta es su principal función. Bueno, este nació principalmente para emitir luz y su nombre LED proviene de las letras Light Emission Diode, que en español sería diodo emisor de luz. Su trabajo es sencillo. Enciende gracias a sus componentes químicos, el cual cuando pasa una corriente eléctrica a través de él, este emite luz. Y bueno, me van a preguntar, ¿qué tiene de relación una resistencia y un diodo LED? Pues bueno, vamos a visitar otro compañero, otro componente llamado, pues, una batería. Vamos a buscar, bueno, en mi simulador tengo dos tipos de batería. Una batería de 9 volts cuadrada, que es muy común encontrarla, y otras que a lo mejor no todos las hemos visto, que son las baterías en forma de moneda. Tenemos saludos. Melissa Martínez nos dice, hola. Hola, hola. Gracias por vernos. Y bueno, la batería de moneda es muy utilizada en los relojes. La vamos a ver aquí. De hecho, está grande a comparación de nuestro LED, pero no más grande que la batería de 9 volts. Híjole, ya las encima aquí. Bueno, estas dos amigas mías son fuentes de energía. Fuentes de energía no quiere decir que emanen energía como si fueran chorros, ¿no? Una fuente de energía se le llama así a cualquier cosa que sea un medio por el cual tú puedas obtener energía eléctrica. Las baterías funcionan gracias a que por dentro se encuentra un electrolito que reacciona con dos metales. En su mayoría son dos metales o reacciona químicamente con otro componente. La reacción química, espérense, la reacción química que se hace dentro de una batería le permite a esta generar corriente eléctrica, generar electricidad, generar energía. Esto pasa ya que cuando dos elementos reaccionan, suele haber un desprendimiento de electrones. En este caso, lo vamos a ver como del positivo o el negativo de una batería. Y vamos a verlo de esta forma. El positivo, pues, es este lado de la batería, de color rojo, está mostrado con una cruz. Ese es nuestro positivo. Los electrones salen por el positivo de nuestras baterías y lo que intentan es equilibrar la energía del polo positivo al polo negativo de las baterías. Esto es la reacción química. Por dentro produce electrones. Los electrones tienen que salir por algún lado, pero la batería quiere llegar al equilibrio, y esto es emitiendo electrones hacia un lado y, por decirlo así, quieren regresar por el lado negativo de la batería. ¿Por qué explico esto? Voy a borrar la batería de moneda. Está muy grandota. Y bueno, voy a dejar estos dos componentes. ¿Por qué explico esto primero? Bueno, porque la energía eléctrica funciona así. Vamos a verlo así, lo más básico, pero entenderlo, la energía sale por el positivo de nuestra batería y este pretende regresar por el negativo de la misma. Esto va a suceder hasta que la reacción química dentro de la batería sea neutra, todo el componente químico dentro de él termine de reaccionar y ya no haya manera de que la reacción dentro de ella esté inestable, y cuando ésta se estabilice dejará de emitir electrones. Bárbara dice, jamás en mi vida había entendido este tema. Muchas gracias. Sí, es un proceso un poquito más complicado, sin embargo es un proceso químico, y como todo proceso químico, cada que hay una reacción hay un intercambio de electrones dentro, y pues así es como se genera la energía eléctrica dentro de una batería. Y bueno, regresando, explico esto porque la energía sale de aquí, y para encender, por ejemplo, mi amigo LED,
necesito introducir la energía por uno de esos terminales, una de sus patitas, ya sea cátodo o ánodo, y pues cuando la energía eléctrica pase a través de él, pues reacciona con un trabajo y emite luz. Pero no es así de sencillo. La batería pues va a producir una cantidad indeterminada de energía a lo largo de su vida. Una batería puede vivir un día, puede vivir meses, dependiendo su uso, dependiendo qué tanta energía salga por sus terminales. Ahora, hay dos conceptos también que debemos aprender. Lo que es la corriente eléctrica, esta se mide en amperes. Y entre más corriente salga de nuestra batería, pues mayor será el trabajo que se pueda hacer con él. Sin embargo, un diodo LED no puede soportar mucha de esa energía. Veamos la batería como una represa y pues al LED como una casa. Para tú poder consumir el agua que necesitas, pues no vas a abrir toda la llave de la represa porque si no, te vas a ahogar. Pues imaginemos que esa llavecita que evitará que nos inundemos es nuestro LED. Este impedirá que toda la enorme energía almacenada dentro de la batería salga de golpe y me queme a LED. Básicamente es eso. Y bueno, haremos un pequeño experimento. En nuestro simulador no es posible quemar cosas. En la vida real, si yo hago una conexión directa de los componentes de, bueno, mi LED directamente a la batería, pues se va a quemar, prenderá durante un instante tan pequeño que muy probablemente ni siquiera nos demos cuenta que el LED encendió y después morirá. No queremos eso. Nuestro simulador no nos deja hacer eso, no se va a quemar el LED, simplemente va a encender. Pero si hacemos esto mismo en la vida real, bueno, pues son 9 volts, es un diferencial de potencial muy grande y pues encenderá nuestro LED. Una millonésima parte del tiempo que viviría. Vamos a hacer la simulación. Otra cosa, hay que poner mucha atención. Puede que no encienda, así es, no encendió. Esto es porque cometí un pequeño error. Bueno, los LEDs, como les comentaba, los diodos, son diodos. El diodo es un componente semiconductor. Lo voy a explicar con las manos. Los LEDs son un componente semiconductor, el cual se enciende cuando pasa la energía a través de él, pero solamente puede pasar en una dirección. Es como una válvula. La energía pasa hacia un lado, pero no puede regresar. El tiempo de vida de un LED, preguntan. Bueno, un LED puede vivir hasta 20 años, dependiendo la cantidad de tiempo que se use. Son elementos muy duraderos, pero pueden durar más o menos dependiendo qué tanto tiempo esté encendido y cuánta corriente pasa a través de él. Si un LED lo enciendes y te enciende con una intensidad muy pequeña, ese LED puede vivir muchísimos años más. Sin embargo, dependiendo del uso, si necesitas iluminar algo con mucha luz, pues quizá el LED viva algunos años menos. Y bueno, retomando, vamos a volver a hacer el experimento con nuestro LED. Vamos a hacer lo mismo. Esta vez el ánodo es el positivo de nuestro LED. Esto sí, no hay que olvidarlo. Voy a pasarlo por arriba. Y el cátodo es el negativo de nuestro LED. Y vamos a iniciar la simulación. Y, no, sí, acabo de descubrir algo nuevo. El LED no debería de encender así. El LED acaba de morir. Tinkercad nos avisa, dice, la corriente a través del LED debe de ser 915 miliamperes cuando la corriente absoluta mínima es 20 miliamperes. Ok. En pocas palabras, nuestro LED se quemó porque no tuvimos cuidado. Si lo volvemos a hacer, se va a volver a quemar. Vamos a proteger a nuestro amado LED, pobrecito. Ahora, aquí es donde viene el trabajo de la resistencia. Haremos la conexión de la resistencia del ánodo, va a pasar a través del LED y hacemos la conexión del cátodo o el negativo
al negativo de la batería e iniciaremos nuestra simulación. ¿Y qué pasó? Esta vez con la misma batería, protegida por una resistencia, el LED ya no murió, ya no se quemó. Y bueno, ese es el objetivo principal de estos dos componentes. La resistencia lo vamos a ver en casi todos lados y en Arduino no es la excepción, principalmente porque nuestro Arduino maneja voltajes muy bajos. El voltaje, esto creo que olvidé explicárselos, el voltaje es la fuerza de la corriente eléctrica. Esto quiere decir que, bueno, yo tengo un voltaje de 9 volts, pero puedo tener una corriente muy pequeña. O puedo tener un voltaje muy pequeño y una corriente mucho mayor. Detenemos la simulación. Bueno, estos son los principales dos componentes. Sin embargo, hay muchos más. Tengo otros dos aquí que vamos a utilizar, pero me gustaría iniciar con el siguiente. En el primer ejemplo que les mostré, que fue básicamente la práctica en la cual leíamos la temperatura simulada, que lo simulamos con este componente que tiene una perillita, es básicamente una perilla, el cual nos mueve la resistencia. Este componente es una resistencia variable. ¿Qué quiere decir? Que su valor de impedancia o el valor que permite impedirse a la corriente puede subir o puede bajar según yo mueva esta perilla. ¿Va? Vamos a hacer un pequeño experimento. Detuvimosla. Vamos a borrar algunos de estos. Vamos a colocar nuestro potenciómetro. Y bien, este tiene tres patitas. Tiene tres patitas porque se caracteriza por algo. Dentro de este viene una resistencia y este es el que se pasea a través de la resistencia. Vamos a hacer esta conexión de esta manera. Para poder utilizar nuestro potenciómetro, vamos a hacer lo siguiente. Bien. Como les dije, con este vamos a poder variar la cantidad de corriente que pasa a través de él. Sin embargo, puede que toquemos los valores máximos y mínimos. Vamos a hacer una pequeña prueba, un pequeño experimento con lo que ya conectamos. Vamos a iniciar la simulación. Entonces, lo que va a pasar aquí es muy sencillo de comprender. Cuando yo mueva el potenciómetro, la intensidad de la luz de LED debería disminuir o debería de aumentar según yo mueva el potenciómetro. Si se fijan, enciende un poco más, se enciende un poco menos, se ve como que se apaga, se ve como que se enciende. Ok. El LED se va a quemar, lo voy a quemar. Esto es porque me estoy acercando a un valor muy cercano a 0. Me dice, se va a quemar, se va a quemar. Me acerco a un valor muy cercano a 0 porque pues en un momento dado, si yo giro a la derecha es 0 la resistencia y cuando yo giro hasta acá es un valor mayor. Bueno, este es otro de los componentes, se llama potenciómetro o resistencia variable y nos va a servir mucho para hacer en Arduino. Podemos hacer menús interactivos, podemos subir la velocidad de algo y disminuir la velocidad de otro, etcétera, etcétera. Bien. Tenemos preguntas, estamos abiertos a preguntas, mándenlas con toda confianza. Y bueno, aquí ya iniciamos, ya hicimos que nuestro LED encendiera, ya hicimos que nuestro LED se muriera, se quemara, ya hicimos que encendiera según una intensidad variable, una resistencia variable. Y bueno, el siguiente paso es, todos estos componentes tienen valores predeterminados.
En este caso, si yo toco alguno de los componentes en mi simulador, por ejemplo el LED, yo puedo cambiarle de color. Lo voy a poner verde. No, mejor no. Blanco, azul. Lo voy a dejar de color azul. Pero mi potenciómetro. La unidad de medida de las resistencias, incluyendo las variables como los potenciómetros, tienen una impedancia determinada. Y las hay, si yo toco el potenciómetro, se me abre este menú, las hay en miles de ohms, en microohms, miliohms, nanoohms, picoohms. Vamos a trabajar con kiloohms, que es la K y el símbolo de ohm, el omega. Vamos a poner una resistencia de 1 kilo y vamos a volver a hacer el experimento. Listo. Iniciamos la simulación. Ahora sí brilla mucho. Inclusive me indica que yo ya me estoy acercando a una corriente en la cual mi LED está a punto de fallecer. Voy a bajar un poco. Y si le doy de más, pues se va a morir. Hay que tener mucho de esto. El simulador te permite matarlos y que resuciten al instante, pero en la vida real eso no va a suceder, se va a quemar y se van a lamentar un poco. Tendrán que comprar uno nuevo. Bien, siguiente paso. Ya explicamos lo que son los LEDs, lo que son las resistencias variables, y el siguiente componente es el push button. El push button es nada más y nada menos que un botón. Cuando lo presiono, debería de encender algo o debería de apagarse cuando lo suelto. Este es un push button normalmente abierto. ¿Qué quiere decir? Que los circuitos están abiertos. Vamos a explicar un poco la dinámica de esto. Vamos a deshacernos un rato de nuestro potenciómetro. Vamos a utilizar nuestro botón. Cuando nosotros queremos encender la luz de nuestro cuarto, encendemos un switch. Pero ese switch se va a quedar en ese estado, arriba o abajo. En el caso de mi botón, pues este cierra el circuito o deja pasar la corriente eléctrica cuando yo lo presiono. Y cuando lo suelto, pues va a abrir el circuito y no va a permitir que la corriente pase a través de él. En este caso, para eso sirven los push button. Y en Arduino nos van a servir mucho para nosotros poder encender o apagar cosas o darle indicaciones a nuestro Arduino. Como en nuestro televisor, que presionamos un botón y se enciende, presionamos otro y baja el volumen, o presionamos otro y prende el volumen o cambia de canal. Lo mismo se puede hacer con Arduino. Y los estaremos utilizando bastante. Bueno, siguiente paso es, vamos a probar este componente. Vamos a hacer conexiones como lo hemos hecho en una patita aquí y otra patita acá. Y en teoría la corriente eléctrica va a llegar hasta aquí. Se va a detener porque no estoy presionando. Cuando presione, dejaremos que la corriente continúe de un lado a otro, pasará por el encendedor y regresará a la batería. Inicio la simulación. Presionamos. Y voilà, se hizo la luz. Enciendo y apago. Enciendo y apago. Enciendo y apago. Así es como funcionan los circuitos más básicos. Ahora, si por alguna razón necesitamos que esto se quede encendido cuando yo le presiono, existe otro switch, o existe otro, bueno, este no es un botón, es un switch, así se llama hábilmente, un switch. En inglés se llama slide switch, y es básicamente porque yo deslizo, slide de deslizamiento. Vamos a reemplazar este amigo por el otro. Tiene 3 patitas. Vamos a hacer ahorita un ejercicio con este, está muy interesante. ¿Por qué tiene 3 patitas? Bueno, primero lo primero, ¿cómo funciona? Primero se usan 2, se usan el de en medio y alguno de los 2 de los extremos, y es porque dependiendo el lado en el que se encuentra el switch, es que la energía es dirigida hacia acá o la energía es dirigida hacia acá. Si solo uso 2, pues abre y cierra el paso a la corriente. Vamos a
hacer un ejercicio con él. Vamos a darle Start Simulation. Y si se fijan, está normalmente encendido. ¿Por qué? Porque conecté las patitas donde se encontraba la pestañita. Pero si yo lo toco, se apaga y ya no enciende. Porque ahora necesita que yo lo empuje o lo vuelva a tocar. Este se usa mucho en Arduino como para censar que una puerta está abierta, una puerta está cerrada, o para encender o apagarlo. Igual, la imaginación es el límite. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a encender 2 LEDs para explicar la segunda función del para qué me puede servir un switch con 3 patitas. Si dirán, yo nomás necesito 2 para prenderlo y apagar, ¿para qué necesito 3? Bueno, haremos un pequeño ejercicio, vamos a borrar todo, bueno, no todo, dejaremos nuestro querido switch y tomaremos un LED nuevo. Tomaremos un LED y una resistencia nuevamente. Lo que va a pasar es que vamos a hacer una especie de interruptor nodo. Cuando yo lo presione, va a encenderse un LED y cuando presione otra vez, se va a encender el otro. Y esto me falta conectar a la batería nuestro LED. Voilà. Vamos a encender uno, más bien vamos a conectar uno de ellos, vamos a conectar el otro y bueno, esta es la razón por la cual un switch tiene 2 patitas. Esto es porque cuando está recargado hacia un lado, deja pasar la corriente hacia ese lado y cuando está hacia el otro, deja pasar la corriente hacia el otro lado. Encenderemos el simulador. ¿Qué pasa? Cuando yo lo presiono hacia un lado, puedo encender el color azul o encender el color rojo, dependiendo hacia qué lado se encuentre el switch. Los switches de nuestra casa funcionan de una manera muy similar. Va. Y esa es la razón por la cual tiene 3 patitas. Apagamos nuestra simulación. Si hay preguntas lo pueden hacer con toda confianza. Y bueno, no todos nuestros circuitos. Bueno, vamos a recapitular un poco. Vamos a borrar nuestros componentes. Hasta ahora le hemos echado el ojo a nada más ni nada menos que a estos componentes que voy a tener en pantalla. Y vamos a renombrarlos. Voy a separarlos. Bueno, el primero que habíamos visto era nuestros LEDs, que son diodos emisores de luz o LED. Hay que recordar que se están popularizando mucho porque se utilizan en las lámparas o se utilizan en lo que son los televisores. Ya hay televisiones con estos dispositivos. La diferencia es que en las televisiones estos dispositivos son sumamente pequeños, son casi microscópicos, que no los podemos ver a menos de que estén encendidos y están juntitos en cúmulos de 3. En una televisión vamos a tener algo llamado RGB. Es básicamente 3 colores juntos, los 3 colores primarios de la luz que cuando se encienden al mismo tiempo se forma el color blanco. El siguiente componente eran nuestras amadas resistencias, que son nada más ni nada menos estas heroínas que se oponen a la corriente eléctrica y que me protegen otros componentes electrónicos como lo son mis LEDs. Que pobrecitos, si no se los pongo, ya saben, se pueden quemar. Estas vienen en muchos valores. La que estoy usando actualmente es de 1 kilo ohm o el equivalente a 1000 ohms. Y bueno, los hay de 1000 ohms, de 10 ohms, de 100 ohms, de 220, de 1000, de 100,000, etc. Y su valor aumenta según para lo que sean necesarias, porque si se va a impedir el paso de mucha corriente, es necesario un valor más grande en nuestras resistencias. El siguiente que utilizamos era nuestro potenciómetro o nuestra resistencia variable, que es básicamente una resistencia
a la cual yo puedo variar su impedancia o la característica física que le permite impedirse a la corriente. Puede subir o bajar, según nosotros movamos nuestra perillita. Y ya vieron, pues lo podemos utilizar para encender con mayor intensidad o menor intensidad un LED. Sin embargo, tiene un uso mucho más amplio. El siguiente era nuestro botón o push button. Están muy popularizados con el nombre de push button o botón de presión o de presionado o de empuje. Y esto es porque este pequeño diafragma que está aquí lo empujamos y cada que lo empujamos permite el paso de la corriente a través de él. Y pues su función es, pues, no hay un límite. Si lo necesitamos para que nuestro Arduino haga o inicie o se detenga en algún momento o cuando se encuentra haciendo alguna tarea, lo podemos utilizar. Y bueno, por último, que es el componente que utilizamos y que hicimos este pequeño ejercicio, pues es este pequeño switch, ¿no? Lo habíamos dicho que es para encender o apagar cosas o para indicarle a nuestro Arduino que está encendido algo o está apagado algo, que se abre la puerta, cerramos la ventana, abrimos la ventana. Vaya que el cielo es el límite. Y tiene 3 patitas, tiene un común, una terminal 1, una terminal 2, como le quieran llamar. Son terminales a final de cuentas. Y se puede utilizar simplemente para encender o apagar un objeto o para alternar dos objetos, encendiéndolos o apagándolos según sea nuestra necesidad. Y por último, nuestra batería. En nuestro simulador tenemos 3 tipos de batería. Tenemos esta batería con forma de moneda, que son las que se utilizan principalmente en los relojes. Tenemos la batería AA, que es muy utilizada en nuestros controles remotos, y la batería de 9 volts, que es muy ampliamente usada en controles remoto, de carritos de control remoto y algunos otros dispositivos. Todas sirven. Sin embargo, la que vamos a estar utilizando mucho en Arduino es esta amiga de 9 volts. Y bueno, si existen preguntas, pueden hacerlo directamente aquí en el stream y con gusto daré respuesta a ellas. Bien, siguiente ejercicio. Una vez conocido esto, conociendo nuestros componentes electrónicos más básicos, me voy a deshacer de ellos un rato. Existe algo llamado breadboard. En inglés es, si lo traducimos de manera literal, pues sería tablero de pan. Y este nombre tiene una historia, ¿no? Y es que si lo vemos parece una galleta cracket de esas saladitas. No, no es una galleta, no se come, definitivamente no. Sin embargo, es muy útil para lo que sea que vayamos a hacer en electrónica. Vamos a ponerle mucha atención de cerca. Y es que este componente tiene muchos agujeritos y vamos a echar a andar un poquito nuestra imaginación. Y es que funciona, tiene muchos hoyitos, ya que los componentes electrónicos se pueden introducir aquí. Sin embargo, no se pueden introducir. Bueno, sí se puede introducir cualquier componente como nosotros queramos. Sin embargo, debemos respetar algunas reglas o algún orden para que nuestros componentes electrónicos funcionen en este tablero de prototipos. En español, si se hace la traducción literal, pues sería tablero de prototipos. Sin embargo, aquí en México, sobre todo aquí en la frontera, es muy conocido como protoboard o tablero de prototipos en inglés. Y bueno, ¿cómo funciona un protoboard? Una vez que lo entendemos es relativamente sencillo. Les voy a mostrar una pequeña ilustración de cómo estos funcionan. Bueno, regresamos a Tinkercad. Lo que pasa es que por dentro, este componente, por dentro tiene unos conductores, tiene unas como cables, ¿no? Unas pincitas que, por ejemplo, cuando yo conecto un diodo LED,
este en realidad está siendo abrazado o tocado por unos conductores. Si se fijan, cuando yo toco la terminal, me muestra cómo está conectado por dentro. Por lo que tengo que conectar los componentes así, porque si este es un conductor, para conectar al otro conductor, pues tengo yo que seguir esta serie, ¿no? La electricidad entra por el conductor completo, pasa a través del LED y pasa al siguiente canal. Lo cual, si lo pongo como ejemplo, quiere decir que como el LED está aquí, esta terminal cátodo y ánodo en realidad están aquí también. Y es lo mismo que si le conectamos un cable de aquí para acá. Una vez que conectamos el LED de esta manera, los conductores internos ya se encargan de hacer esa conexión, como si yo hiciera esto mismo con otro LED. Por ejemplo, vamos a intentar dejar esto aquí. Bueno, vamos a conectárselo, por ejemplo, a un botón. Esto es nomás de manera ilustrativa. Si yo conecto en mi protoboard mi LED de esta manera, es como si yo estuviera haciendo exactamente lo mismo aquí que acá. ¿Por qué? Porque por dentro ya existen estos conductores. La ventaja de esto es que yo puedo conectar varios LEDs en el mismo lugar. Todos están conectados en esta misma hilera en paralelo. La energía eléctrica se distribuirá en los cuatro de la misma manera. Si yo quisiera hacer esto mismo acá afuera, tendría que hacer esto. Conectar este con este, luego este con este, y luego este con este, y luego este con este. Si se fijan, es el mismo circuito, pero en nuestro protoboard está un poco más simplificado. Esta es la razón y la existencia del por qué se creó este tablero. Y es porque alguien en algún momento se vio en la necesidad de tener que hacer circuitos eléctricos, pero sin tener que hacer tanta soldadera o estar manipulando tanto cable. Y este sistema nos permite hacer nuestros experimentos sin tanto cable o de una manera más estilizada. Y bueno, haremos nuestra primera práctica en nuestro protoboard para entenderlo. Bueno, no, falta algo. Bueno, nuestro protoboard tiene dos lados, por lo menos en este pequeño. Tiene este lado y tiene este otro. Y si se fijan, está separado por este pequeño canalito. Este pequeño canalito evita que este lado se junte con este otro. Si se fijan, si lo toco, me indica que nuestro conductor de este lado, sí, es toda esta hilera, sin embargo no cruza este canal. Y tengo otros conductores del otro lado. Esto me sirve para separar y tener más espacio para trabajar. Así yo puedo trabajar de este lado y de este otro. También se usa mucho para nuestros amigos los botones, ya que el botón está separado por estos lados. Por dentro está dividido en dos, el de esta terminal y el de esta otra. Si yo hiciera esto, también funcionaría. Sin embargo, si quiero prender dos cosas diferentes, no me será posible a menos de que lo haga de esta manera. Bien, haremos un pequeño ejercicio. Bien, el siguiente paso es ubicar dónde vamos a conectar nuestras fuentes de poder. Recuerden que la fuente de poder es la batería. En este caso, tengo de los dos lados unos canalitos. Bueno, no son canalitos, son otros dos conductores que, si se fijan, estos son largos, están a lo largo de nuestro protoboard. Esto es debido a que, bueno, estos no están divididos porque toda la energía puede pasar a través de estos y distribuirse por todo el protoboard según yo lo necesite. Vamos a cablear primero nuestro protoboard de esta manera. Un cable al positivo y otro cable al negativo.
negativo, positivo. Y haremos el mismo ejercicio que hicimos con las resistencias. Voy a mover nuevamente el LED, lo voy a mover acá y le voy a colocar una resistencia. Recuerden que el ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. Y voy a tomar este pequeño cable a donde equivale el ánodo de nuestro LED. La corriente va a viajar de aquí para acá, va a regresar y se transportará a través del protoboard. Iniciaremos la simulación y voilà. Anteriormente teníamos que tender un cable a la resistencia, otro cable al LED, otro cable del LED a nuestra batería. En este caso solamente tenemos que hacer esto. Utilizamos un solo cable para hacer el mismo trabajo que hicimos anteriormente. Esta es la ventaja de nuestro protoboard. Y aquí podemos llenar de LEDs, si así lo deseamos. Podemos colocar 3 LEDs. Solamente añadiendo unos cuantos cables más. Así. Iniciamos la simulación. Y voilà, tenemos nuestros 3 LEDs encendidos y muy estilizados. Borraremos algunos componentes. Si existen preguntas, pueden hacerlas en este momento. Estamos abiertos a cualquier duda. Y bueno, anteriormente, la semana pasada exactamente, habíamos hecho un pequeño ejercicio con Arduino donde aprendimos a utilizar nuestra plataforma Tinkercad. Y bueno, en esta primera edición fue una introducción a lo que es la electrónica previo a introducirnos a lo que es Arduino. Sin embargo, pues esos componentes electrónicos son los que van a interactuar con nuestro sistema Arduino. Nuestro Arduino, como habíamos visto en el stream pasado, tenemos que es este dispositivo. Dirán, ¿cómo voy a accesar a mis dispositivos? Digo, ¿por qué? Cuando acabo de ver mis componentes en Tinkercad, pues no veo al Arduino, no sé dónde está. Si saben un poquito más al fondo, lo van a encontrar aquí. Sin embargo, hay hay ejercicios muy básicos en Arduino. Podemos ver, vamos a regresar a nuestra plataforma Tinkercad. Podemos ver de esta manera que aquí arribita, si alcanzan a ver, en la pestañita Basic, puedo presionar para ver todo lo que tenemos. Hay una pestañita llamada Arduino, en la cual yo tengo algunas prácticas, algunos ejemplos que podemos utilizar como ejemplo y referencia. Nos puede servir de guía para iniciar con Arduino. Y bueno, antes de irnos, daremos una primera introducción a cómo utilizar el Arduino en nuestro simulador Tinkercad. En este caso la batería ya no va a ser necesaria, pero sí nuestro Arduino. Buscaremos un Arduino Uno. El Arduino es este pequeño dispositivo que tenemos aquí. Lo voy a colocar de una manera que no estorbe. Voy a ponerlo aquí. De esta manera podemos verlo. Y bueno, ¿qué es un Arduino? El Arduino Uno es una plataforma de desarrollo, si mal no recuerdo, italiana, la cual fue ideada y desarrollada como un dispositivo interactivo. Es básicamente un microcontrolador. Es un microcontrolador el cual está ya acondicionado con sus entradas y salidas. Este está acondicionado para que nosotros podamos utilizar este microcontrolador de una manera fácil e interactiva. Estos dispositivos ya se utilizaban, los microcontroladores tienen usándose desde la década de los 80s. Sin embargo, necesitabas un conocimiento un poco más amplio en ingeniería para poderlos usar.
ya que toda la electrónica que éste necesita para funcionar, necesariamente tenías que hacerla aparte. Por ejemplo, se tenía que hacer todo esto en una protoboard para poder funcionar. Ya con el Arduino eso no es necesario. Ya todos los elementos vitales para que este microcontrolador funcione, a alguien se le ocurrió que se podían poner todos en un solo lugar, incluyendo su propio programador. El dispositivo que le carga los programas a nuestro microcontrolador ya se encuentra dentro de nuestro Arduino. Y bueno, las principales características del Arduino pues son fáciles de entender. Un microcontrolador básicamente es un procesador de información, el cual toma señales del entorno por medio de sensores o por medio de botones para realizar un trabajo. El trabajo puede ser digital y analógico. Puede tomar señales analógicas de entrada y señales digitales de salida. Cabe mencionar que la diferencia entre algo digital y algo analógico, pues es como esto funciona. Las cosas digitales son básicamente encendido o apagado. Son dos estados, o está encendido o está apagado. Pero las analógicas o las entradas analógicas pueden leer, nuestro Arduino puede leer variaciones de energía o valores entre 0 y 5 volts, por ejemplo, siendo que lo digital es 0 o 5 volts, o encendido o apagado. Esa es la diferencia, y el Arduino puede utilizar entradas o salidas analógicas. Y bueno, primero que nada, las que más vamos a utilizar pues son nuestras salidas digitales. Y sin meternos en tanto rollo, pues son salidas del 0 al 13 que podemos utilizar para encender o apagar objetos, o encender nuestra pantalla y mandar información a través de ella. Algunas de ellas utilizan algo PWM. Y bueno, esto es las siglas de Pulse Width Module o modulación de ancho de pulso. No nos meteremos en esta clase en este método, sin embargo, pues sí hay que mencionarlo. Y bueno, como les había dicho, tomando de ejemplo una batería, nuestro Arduino también tiene un polo positivo o tiene puertos positivos y tiene puertos negativos. Hay una parte de nuestro Arduino que se llama Power, o pues la fuente interna de energía. Vamos a encontrar algunos como estos puertos llamados GND. GND viene de las siglas de Ground y es básicamente tierra. Tiene una tierra aquí arriba y tiene otras dos tierras aquí abajo. Son necesarias porque si tomamos de ejemplo una batería, todas las señales que, por ejemplo, salgan de nuestros puertos 0 al 13, pues básicamente son un positivo. Por aquí emana energía cada vez que nosotros le demos órdenes al Arduino de encenderlas o apagarlas. Pero la energía tiene que regresar por algún lado. Y es por eso que existe el ground en nuestro Arduino. Y tiene otros dos acá por si es necesario. Y estos nos pueden servir para yo poder referenciar mis entradas analógicas, que de estas hablaremos más adelante. Y bueno, no falta, a veces es necesario alimentar cosas externas a nuestro Arduino, por ejemplo, algún motor o algún sensor que requieren energía de nuestro Arduino. Y esto es bueno, como en la batería, estos pueden ser utilizados como fuente de poder o fuente de energía. El Arduino dispone de dos puertos, uno de 5 volts y otro de 3.3 volts. Y algunas otras entradas que son una entrada de referencia de voltaje o un reset. Y estas entradas están por si nosotros necesitamos mandarle señales al Arduino como para reiniciarlo o como para indicarle un voltaje de referencia. Igual, nosotros podemos conectar al Arduino a una batería
o a una fuente externa por medio de este puerto, llamado VIN o voltaje de entrada. Yo puedo introducir un voltaje desde los 3 volts hasta los 12 volts, si mal no recuerdo. Normalmente estaremos utilizando esta entrada cuando nuestro Arduino tengamos que ponerlo a trabajar solito en algún lugar. Bueno, ¿cómo funciona? Si yo le doy iniciar simulación, conecta un cable a nuestro Arduino que simula el cable que va de nuestra computadora al Arduino, automáticamente vamos a ver que se encendió un LED aquí. El LED indica que el Arduino está encendido. Y si yo detengo la simulación, automáticamente me apaga el Arduino. Pero también se le puede introducir energía por medio de nuestro puerto VIN y ground. Vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a conectar nuestro Arduino a una batería de 9 volts. Y vamos a ver qué pasa. ¿Sucede lo mismo? Bueno, no podemos evitar que esto suceda. Siempre que demos simulación, siempre va a conectar el cable. No importa si yo lo alimento de otra manera. Y bueno, el Arduino está corriendo un programa, de hecho. Me enciende y me apaga el LED que tiene aquí. Esa es otra característica que voy a mencionarles. El Arduino tiene algunos LEDs integrados. Son LEDs pequeñitos. Tiene 4. El LED que me indica que está encendido. 2 LEDs que me indican TX y RX. TX y RX se refiere a transmisión y recepción. Lo que pasa es que el Arduino tiene también un puerto interno de comunicación serie o serial. Es un tipo de comunicación en el cual se puede transmitir o se puede recibir información por trenes de pulsos o información enviado en lenguaje máquina. Es un protocolo de comunicación de los más antiguos y de los más usados en este tipo de electrónica. Cuando se mandan datos, comienza a parpadear y cuando recibe datos, comienza a parpadear están principalmente aquí como referencia, por si necesitamos saber si nuestro Arduino se está comunicando con otro Arduino por medio de un Bluetooth que se puede conectar al 0 y al 1, o está recibiendo información por su puerto USB. Funcionan igual. Y el último LED, que este es del cual quería hablar. Nuestro Arduino tiene un LED conectado a nuestro puerto 13 del Arduino. Directamente, si está dentro, están conectados. Y esto me sirve para encender este LED. Cuando yo enciendo el pin 13, por ejemplo, le indico al Arduino que me encienda algún LED con el pin 13, se va a conectar, o más bien, va a mandar la energía a aquel puerto, pero también la manda al LED. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para averiguarlo. ¿Qué pasa si yo conecto un LED? Recuerden, la resistencia nunca falta. Vamos a conectarlo al positivo. Vamos a conectar a tierra a nuestro LED. Recuerden, es necesario para que funcione. Y del 13 a nuestra resistencia. Voy a cambiar además el LED. Voy a decirle que es de 100 ohms, no de 1000. Cambio a ohms para que brille más. Es todo. Voy a cambiarlo de color. Voy a ponerlo azul. Voy a iniciar la simulación nuevamente. Y ¡pum! Nuestro LED enciende y apaga. Enciende y apaga al mismo tiempo que el LED que yo tengo ya de manera por defecto en nuestro Arduino. ¿Por qué Arduino lo puso? Pues lo puso para poder probar sus Arduinos, ya que el programa que le instalan a los Arduinos para probarlos es este programa que me indica si enciende o apaga. Y esto quiere decir que el Arduino está corriendo.
Y bueno, mucha gente utiliza este Arduino para cosas sencillas, lo siguen utilizando. Yo, por ejemplo, lo utilizo para saber si el Arduino está funcionando. Sin embargo, hay mucha gente que lo usa para otras cosas. Y se puede utilizar como referencia para saber si nuestros programas están funcionando o no, sin necesidad de conectarle tantas cosas al Arduino antes de echarlo a andar. Bueno, por último, pero pues ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo le digo qué hacer? Bueno, en la parte superior, justo a un ladito de donde está simulación, tengo lo que es código. El código es el programa, es cómo voy a programar el Arduino. Y bueno, tenemos dos maneras de programarlo. Algo llamado programación a bloques y principalmente otra llamada programación por texto. Hay otra que es combinada programación texto, bloques, sin embargo, es más común ver alguna de estas dos de lleno. Voy a seleccionar texto. Me va a preguntar que sí, estoy seguro, le voy a decir que sí. Y bueno, el programa que vemos aquí es el programa que normalmente le cargan al Arduino. Y bueno, en la siguiente sesión vamos a iniciar de lleno con el lenguaje Arduino. El lenguaje Arduino es nada más ni nada menos un conjunto de comandos que vamos a utilizar para que nuestro Arduino funcione, ya que este pues tiene una gracia. Y es aquí donde está toda la magia. Podemos tener nuestro Arduino y podemos tener todo el sistema armado ya con nuestros componentes, pero si no tenemos un programa que funcione con nuestro Arduino de manera correcta, pues no va a hacer nada. Básicamente, pues aquí podemos ubicar algunas cosas. Estas las vamos a comenzar a utilizar la siguiente clase. Sin embargo, pues básicamente es una combinación de instrucciones. Instrucciones como pin mode, o instrucciones como digital write, o instrucciones como delay, las cuales pues veremos la siguiente sesión. Y bueno amigos, esto va a ser todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Estaremos transmitiendo todos los miércoles. Ahora, si alguno de ustedes tiene un verdadero interés o les haya despertado un interés más grande por Arduino y no se conforman con un simulador, pueden acercarse a, bueno, no a Garage Project Hub, hay que mantener la sana distancia. Sin embargo, pueden contactarnos por Facebook o por WhatsApp y preguntar por algunos de nuestros kits educativos. Actualmente estamos nosotros abiertos a las ideas y estamos completamente abiertos a nosotros proporcionarles más información al respecto. Y bueno, y por mi parte es todo. Espero les haya gustado. Esto fue un episodio más de Mundo Maker. En este caso fue robótica avanzado. Y no recuerden, no nos dejen de ver, ya que el objetivo de este pequeño curso es finalizar con el diseño y la programación de un robot sumo de batalla. Uno muy sencillo, ya que nuestro simulador nos permite algunas limitantes, sin embargo, pues ese es el objetivo. Bueno, si es para pues el día de hoy es todo, pues muchas gracias por su atención.